Hola, hola amigos, buenas noches. Bueno, ya veo gente que está conectada. Bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Eh, bueno, como saben, semana a semana siempre venimos dejando alguna información técnica, en este caso con referente a la construcción. Y bueno, hoy vamos a tratar otro tema muy importante que es la cimentación superficial, parte 2, que nos han venido preguntando. ¿Cuándo hacemos la parte 2? Ahora estamos acá y vamos a empezar con la parte 2 de cimentación superficial. Específicamente zapatas aisladas, ¿no? A cargo del ingeniero Raúl Antón. Bueno, para indicarles también que nos sigan dejando los comentarios, sugerencias, preguntas, ¿no? Que al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas, responder las preguntas y de alguna forma compartir esta información, ¿no? También hacerle recordar, ¿no? Tenemos un tema sobre los certificados, nos están escribiendo que no le llegan los certificados o los nombres están errados, entonces es muy importante que ingresen la información correcta, en este caso el nombre correcto, el correo, verificar que sea el correcto para que así pueda llegar los certificados. Al final de la presentación vamos a dejar el enlace donde ustedes van a resolver un examen, van a ingresar los datos correctamente y la próxima semana, como siempre, les estamos enviando los certificados. Pero es importante recalcar que dejen la información correcta, ¿no? Que eso es muy importante para que así pueda llegar los certificados a ustedes. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Raúl Antón. Raúl, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Roland? Buenas noches. Un día más acá con ustedes presentes. Gracias por nuevamente la invitación. Y iniciamos. Creo que ya el público que nos acompaña esta noche por cada minuto se va sumando. Eh, Iniciamos entonces, con todo. Sí, ¿Sí? sí, claro, Raúl, claro. Vamos iniciando la parte 2 de cimentación. Perfecto. Adelante, te dejo. Gracias. Bueno, igual, nuevamente, buenas noches con todos, con los que recién se están conectando. Hoy día vamos a tocar cimentaciones superficiales, parte 2, específicamente zapatas aisladas. Un poco siguiendo el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E060. Como siempre, debemos de tener siempre un objetivo de la capacitación y el objetivo es identificar las características generales para dimensionar y diseñar una zapata aislada para una edificación. El contenido que vamos a tratar hoy día, vamos a ver el concepto de zapatas aisladas, parámetros de suelos y estructuras, conceptos de cargas y momentos, y finalizando un poco interpretando los planos estructurales. Bueno, recordando, digamos, vamos a recordar sobre la clase pasada, sobre la capacitación pasada que estuvimos, algo muy importante, bueno, para los que no asistieron, vamos a recordar que tenemos de acuerdo al concepto de cimentaciones superficiales del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E050, conversábamos de que la estructura es el elemento que genera presión o que genera el corte hacia el suelo. El suelo va a responder también con su esfuerzo que tiene o con su capacidad de ser, digamos, deformado. Entonces, ahí tuvimos esa definición que la estructura, básicamente, nuevamente insisto, es la que transmite la carga hacia el suelo. ¿Por dónde? A través de la cimentación. En función a eso, digamos, hicimos también un ejemplo, no sé si se acuerdan, que el del serrucho, espero que sí, el serrucho que cortaba la madera, que cumplió con el objetivo, pero cuando quiso cortar el fierro de Cier Perú, el fierro corrugado, no logró el objetivo. Entonces, digamos, el punto es, a ver, voy un segundo, acá estamos. Ya. Entonces, lo que buscamos es que la edificación siempre va a transmitir
toda la edificación, la estructura siempre va a transmitir toda la carga hacia el suelo. ¿Y el suelo qué es? Es el material que resiste la carga transmitida. Y a eso se le conoce como suelo de cimentación. Recuerda también que, digamos, la carga de la estructura transmitida al suelo dividida entre el área de contacto es igual al esfuerzo, ¿cierto? Eso también era importante que lo vimos la clase pasada. Digamos, sobre todo, ¿por dónde se transmite toda esa carga? Sobre la cimentación. La cimentación puede ser, como vimos la semana pasada, hablando de cimentaciones superficiales, pueden ser cimientos corridos, pueden ser zapatas, pueden ser plateas de cimentación. Dentro de las zapatas hablamos de zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas conectadas. También hablamos un poco de los sobrecimientos, hablamos de las subzapatas que mejoras también la calidad del suelo, entre otros, ¿no? Digamos, eso es lo que, un poco hacer un recordaris, el tema de lo que es el suelo versus el tema de las estructuras. Tener bien claro la diferencia, ¿no? Que el suelo tiene una capacidad importante que se resiste que a ser, digamos, deformado por la estructura, por la carga de la estructura, ¿no? En palabras así más tranqui. Si otra vez, acá ya hablamos también del esfuerzo de corte, ¿recuerda? Si el esfuerzo genera corte en el terreno, digamos, algún tipo de falla, entonces se está evaluando la resistencia al esfuerzo cortante, que, digamos, es cuando ya el terreno empieza a fallar, y ahí se genera un esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, digamos, recordando estos dos puntos importantes, donde la estructura es la carga que transmite el suelo, insisto nuevamente, la carga que transmite el suelo, y el suelo tiene una capacidad de resistencia a ser deformado, eh, empezamos, digamos, a hablar sobre la definición de las zapatas, el concepto de zapata aislada. ¿Qué es una zapata aislada? Es muy simple, ya ustedes todos saben, ya es una parte de la cimentación que, y nuevamente insisten, encargada de repartir y transmitir la carga de la estructura hacia el suelo de cimentación, al suelo de cimentación o a pilotes. Y suele tener las siguientes características. Tiene una forma regular, cuadrada o rectangular, o también puede ser circular. Es un elemento de concreto armado. Sabemos que el elemento de concreto armado está conformado por concreto más el fierro corrugado. Y también tiene un peralte mínimo de 30 centímetros. Digamos, esas son características principales y básicas que nosotros debemos de conocer de una zapata. ¿Qué más? Pasamos. Wow. Ya. Dentro de las generalidades de lo que nos especifica el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos comenta y nos dice que para determinar el área de una zapata, debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no amplificados. ¿Ya? Digamos, son las cargas en servicio, transmitidos al suelo a través de la zapata. ¿Qué más? ¿Qué más te dice? Dice que el área de la zapata debe determinarse a partir de la resistencia admisible del suelo establecida en el estudio de mecánica de suelos, que eso ya lo vimos, la resistencia admisible, ¿no? Ese es el dato que siempre nos va a dar el especialista de suelo. ¿Y qué son las cargas de servicio? Las cargas de servicio son cargas previstas en el análisis durante la vida útil de la estructura. Estos no tienen factores de amplificación. ¿Qué significan los factores de amplificación? Son factores que les das tú a la carga muerta, a la carga viva, son valores adicionales que tú puedes multiplicarlo por 1.4, 1.7 y les vas dando estos valores de amplificación. Pero, digamos, acá, cuando hablamos, una cosa es, nuevamente insisto, de el área, que acabamos de hablar, para dimensionar el área, y la otra cosa es diseñar la zapata. Una cosa es determinar el área y el otro es diseñar la zapata. Cuando hablamos de diseñar la zapata, dentro de lo que nos especifica el reglamento te dice, las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas, diseño por resistencia, y las reacciones inducidas de acuerdo con los requisitos del diseño apropiado de esta norma. Hablando del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E060. Pero acá
digamos, cuando hablamos de diseñar, perdón, perdón, disculpen, quiero ver cómo. Dejo de ver esto. No, marcador. Acá está. Por ejemplo, entonces cuando hablamos de diseño, hablamos de diseñar, digamos, vamos a determinar el peralte de la zapata y vamos a determinar la cantidad de acero que va en la zapata o la cantidad de fierro corrugado que va en la zapata. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos el tema de una visualización en 3D de la zapata, ¿cierto? Acá está en la distribución de las parrillas, de la parrilla. Hay 5 aceros en un lado, 5 fierros corrugados en un lado y 5 fierros en el otro lado, ¿no? Digamos, y lo que a la hora que tú diseñas, también conoces tú el peralte o la altura de la zapata. Entonces, para tener en cuenta, las zapatas, al diseñarse, se diseñan para resistir las cargas amplificadas y las reacciones inducidas. Y con ello, lo que tú hallas el peral de la zapata y hallas la cuantía mínima de acero en la parrilla. Igual, ¿no? La carga factorizada o carga amplificada o carga última, también conocida, carga multiplicada por factores de carga apropiados, utilizado para el diseño por resistencia a carga última, que es, digamos, a la carga por rotura, ¿no? Eso, digamos, se reconoce. Entonces, nuevamente insisto, ¿no? Un tema es hallar o determinar el área de la zapata y otro tema es diseñar la zapata. En el área, determinar el área de zapata, trabajas con cargas de servicio que no son amplificadas. Y para diseñar, sí trabajas con cargas amplificadas y con cargas amplificadas y determinas el peralte de la zapata o la altura de la zapata y también determinas la cuantía mínima del fierro corrugado. Genial. Entonces todos ahí conforme, digamos, vamos entendiendo poco a poco las diferencias, ¿no? Vamos a conocer unos parámetros que el especialista, el ingeniero civil, especialista en suelos o el ingeniero geotécnico, digamos, tiene que brindar información para que el ingeniero estructural determine las dimensiones de la zapata. ¿Qué parámetros por lo general, digamos, se necesitan? Pero antes sigamos recordando de la clase pasada. En la clase pasada sabemos que si esta es la estructura, ¿cierto? Si esta es la estructura y se apoya sobre este suelo, ¿cierto? La línea mostaza es el suelo y por debajo, ¿cierto? Eh, este suelo, digamos, perdón, esta estructura va a transmitir una carga, como se muestra acá, transmite carga que transmite la estructura hacia el suelo, ¿no? Y el suelo va a tener una resistencia. Entonces, en la clase pasada definimos el Reglamento Nacional de Edificaciones. La E050 nos definía que siempre la carga que transmite la estructura debe ser menor o igual a la resistencia del suelo. Eso ya tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Siempre la carga que transmite la estructura debe ser menor a la resistencia del suelo. Entonces, teniendo este concepto, este concepto claro o esta premisa, iniciamos, digamos, un poco a reconocer qué parámetros tiene o cómo, digamos, reconoce el ingeniero geotécnico el comportamiento de las zapatas en los suelos y cómo asume el estructural en su diseño. Por ejemplo, en el estudio de mecánica de suelos, cuando se transmite la carga, por ejemplo, esta es la columna y llega hacia la zapata, para suelos no muy cohesivos, digamos, genera este tipo de deformación, ¿ya? En el suelo. Para suelos cohesivos, la deformación es inversa. Pero, ¿qué es lo que dicen los ingenieros estructurales? Los ingenieros estructurales a la hora de determinar, de buscar determinar las dimensiones de la zapata, esto, no sé,
se haría muy trabajoso. Entonces lo que hacen ellos es simplificar esta información que se tiene de una manera más práctica, que ha funcionado en el tiempo y que sigue funcionando, es de transformarlo en una manera lineal. Que todas las fuerzas que resiste el suelo sea constante. Y acá me faltó una línea. Que sea constante. Creo que esta puede ser. Ujú. Digamos acá, ¿no? Creo que no es esto. Bueno, en fin. Digamos acá sea una línea constante. Entonces, el estructural lo que hace es que ya no tenga este tipo de información que digamos, se le hace muy trabajoso, pero como resultante genera esto, algo lineal. Y el estructural ya recién empieza a diseñar de esta manera, ¿no? Obviamente que hay métodos de diseño que ya se va a ver seguramente más adelante, ¿no? Entonces, los parámetros del suelo es que siempre el estructural o el ingeniero estructural siempre va a solicitar, por lo general, es conocer el peso específico del suelo, digamos, el peso específico del suelo que está por encima o que está, digamos, alrededor de la zapata, la capacidad portante del suelo, digamos, donde se asienta la zapata, ojo, recuerden que la capacidad portante es del suelo donde se asienta. No voy a coger la capacidad del suelo de esta zona, sino de donde se asienta la zapata. Hay que recordar y tenerlo claro. El nivel de fondo de zapata o de desplante que es conocido, recuerden que es la altura desde el nivel de piso terminado hacia el fondo de zapata, que eso también lo determina el ingeniero especialista en suelos. También solicitan un factor de seguridad para poder ellos calcular su diseño, ¿no? Y también unos parámetros de estructuras, los parámetros de estructuras, digamos, ellos tienen que hacer, para hacer el análisis, tienen que hacer un modelo para el análisis, el peso de la edificación, procedimiento de análisis sísmico, ojo acá, procedimiento de análisis sísmico estático y dinámico. Ojo, acuérdense de esto, procedimiento de análisis sísmico estático y dinámico. Distribución de fuerzas estáticas y sísmicas, también acuérdense de esto, periodo fundamental de vibración, aceleración espectral SUX, fuerza cortante, análisis dinámico, que esto es importante en el tiempo historia, cómo ellos han considerado la aceleración, consideran un porcentaje de la aceleración hacia unos próximos años, ¿no? Entonces, eso, digamos, eso es lo que el ingeniero estructural empieza a hacer todo ese tipo de análisis. Hablemos un poco de cargas y momentos. En tema de cargas, como les comentaba hace un momento, vamos a tener lo que es la carga viva, que es el peso de los ocupantes, ¿cierto? Peso de los ocupantes, materiales, equipos, entre otros. Son cargas vivas porque se les llama carga viva porque son las cargas que están en tránsito. Es como nosotros llegamos a nuestra casa, estamos un rato y salimos a trabajar, entonces ya nosotros nos convertimos en una carga viva. Esa es una carga viva. Por ejemplo, otro ejemplo también clásico puede ser que es estás en un puente y pasa un carro, eso también es una carga viva, ¿no? Es una carga viva. Pasas por un puente, esa es una carga viva porque está pasando el carro, ¿no? ¿Qué es la carga muerta? La carga muerta es el peso de los materiales propio de la estructura, ¿cierto? Las cargas de servicio son cargas previstas, lo que habíamos conversado ya en el análisis, y la carga amplificada o la carga última es utilizada para el diseño por resistencia, ¿no? Entonces, para esta carga de servicio es para hallar, digamos, el área de la zapata, y esta carga última es para hallar, para diseñar la zapata, ¿no? Hallando la altura de la zapata y la cuantía mínima, ¿no? Entonces, digamos, la carga de la estructura siempre va a estar de esta manera, ¿no? Carga, suelos, entre otros. Por ejemplo, vamos a ver acá un video para determinar o para, digamos, entender qué son las cargas, cuáles son de estos elementos las cargas muertas y cuáles son las cargas vivas. Hay que estar atentos, por ejemplo, ¿ya? Y cómo puede impactar un sismo o cuál es el comportamiento, digamos, simulando un comportamiento de un sismo. Este video nos va a ayudar un poco a determinar. Por ejemplo, vamos a ver y ustedes van identificando qué son cargas muertas y qué son cargas vivas, ¿correcto? Y ahí van respondiendo. A ver, ustedes ven el video, respondemos por Facebook. Sorry, ahí está.
Ese es el peso no permanente, que digamos hablamos de cargas, que es el peso no permanente, que no está. Y ahí, digamos, hay fuerzas sísmicas que están impactando sobre la cimentación y hace que la edificación tenga, digamos, un movimiento no específico como tal, lo estamos viendo de va y ven, pero digamos está teniendo ciertos cambios, ¿no? En el desplazamiento de su estructura. Volvamos a ver. Entonces tenemos las cargas muertas y ahorita el peso no permanente, ¿no? Vean cómo las cargas, esas flechas rojas, van transmitiéndose hacia la cimentación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Me voy a detener acá un poquito. A ver. Miren, por ejemplo, ¿quiénes son las cargas muertas? Es todo el peso de la estructura. Viene desde la losa, viene desde los parapetos, eh, se distribuye la losa con las vigas, se distribuyen por las columnas, la carga se va transmitiendo por las columnas y se asienta sobre la cimentación. La columna que se apoya sobre la cimentación y la cimentación transmite toda la carga hacia el suelo, el suelo, ¿no? Igual, lo mismo sucede esto, ¿no? Hacia el suelo, en esta columna central y en esta columna lateral. Y esto también, digamos, acá están las personas, acá están los muebles, los mobiliarios, estas son las cargas vivas, ¿no? Estas cargas a través del piso o igual, están en el segundo piso, se van transmitiendo esas cargas por las losas y van transmitiéndose por las columnas hacia la cimentación. Si en caso hablamos de muros portantes, también el muro portante también transmite cargas hacia la cimentación. Si hablamos de un sistema porticado, igual. ¿Quiénes transmiten las cargas? Transmiten las columnas, todas las columnas hacia la cimentación. Entonces, digamos, eso es de manera práctica, si se llega a entender, es formidable cómo se ha plasmado y cómo vienen estas ondas sísmicas, ¿no? Cómo impactan, ¿no? Cómo las fuerzas también laterales, pero cómo impactan hacia la cimentación y esta puede llegar a hacerla fallar en caso sea un sismo demasiado fuerte, ¿no? Más. Entonces, viendo ese video, ¿cierto? Como les comentaba, tenemos que toda la carga va directo hacia la zapata. Entonces, y ahí yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué elementos ejercen carga sobre la columna? ¿Qué elementos? Está la losa, está la viga, perdón, la losa, la viga, ¿qué otros materiales? Está el muro, entre otros, ¿no? También, entonces todo eso se transmite. Ahora, veamos, entendamos, ¿cómo se representa la carga total de la estructura? Este es el modelo de la zapata. Dentro del modelo de la zapata, como habíamos observado, este es el material. Este es un material del propio suelo, que es un material de relleno. Esta es la zapata, perdón, esta es la zapata, ¿cierto? Todo esto es la zapata, la altura de la zapata, por debajo del suelo. Este es el material de relleno. Este es el material de sobrecarga, que puede ser las veredas, el piso, entre otros, ¿no? Esta es la carga, acá digamos, llega a la columna y es toda la carga de la estructura, ¿no? Que se distribuye sobre la columna. Entonces, se grafica de esta manera, donde es el P es la carga de toda la estructura, este es el peso específico del suelo, de este material de relleno, el SC es la sobrecarga, y estas flechas hacia arriba es la reacción que tiene el suelo, ¿cierto? Esta es la reacción que tiene el suelo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede entonces con la zapata? ¿Cómo se reacciona? Digamos, cómo reacciona? ¿O qué fórmula deberíamos de utilizar para determinar el área de la zapata? Hablamos de esfuerzos. El esfuerzo neto, digamos, si entendemos, el esfuerzo neto es el esfuerzo que llega a transmitirse directamente hacia la zapata. Es el esfuerzo que genera toda esta carga. Es igual al esfuerzo del suelo, que es este esfuerzo de arriba, que está generando un esfuerzo hacia arriba, ¿cierto? Menos el esfuerzo del material del relleno, que hablábamos hace un momento, que se desprende por todo esto, por acá, por todos lados,
que está involucrado el DF, ¿cierto? Menos el esfuerzo de la sobrecarga, digamos, ¿no? El peso de la sobrecarga, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta información y ahí, teniendo el esfuerzo neto, podemos determinar ya el área de la zapata. El esfuerzo neto es igual al área de la zapata entre el peso de servicio. Entonces, el peso de servicio es este P, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento. Es el peso de servicio, hablamos el peso de las losas, el peso de las vigas, el peso de, digamos, el peso de los acabados, el peso de la tabiquería, el peso del parapeto, todos esos, ese es el peso de servicio, ¿no? Y entonces hallamos y ahí podemos hallar el área de zapata. Y acá tenemos una vista en planta de la zapata y ahí determinamos, ¿no? El área de la zapata, ¿cómo se determina? B por L. Las zapatas pueden, como en un inicio hablábamos, puede ser de forma cuadrada o de forma rectangular. Sin embargo, por temas prácticos, los ingenieros estructurales lo que hacen, y de manera práctica y fácil, consideran la longitud L el valor de 1. Y con eso ya puedes determinar rápidamente la dimensión o la longitud B. Así se determina, digamos, el área, digamos, entendamos de que así se determina el lado B de la zapata, uno de los lados de la zapata. Recuerden que esta es la zapata, todo este cuadrado grande, esta es la vista en planta de la zapata, ¿cierto? Acá tenemos una columna, este cuadrado que está achurado es la columna. Estos son digamos, la representación de los fierros que se va a distribuir en la parrilla, ¿no? Estos son los fierros que van a estar distribuidos en la parrilla. Por eso les comento, esta es la vista en planta de la zapata. ¿Qué más? ¿Sí, hasta ahí vamos bien? Espero que sí, o yo creo que sí, ¿no? Sí me están entendiendo. Recuerden nuevamente, insisto, el esfuerzo neto es igual al esfuerzo del suelo menos el esfuerzo del material de relleno menos el esfuerzo de la sobrecarga. Recuerden que el esfuerzo neto es igual al área de la zapata entre el P de servicio. Pero la pregunta va, ¿no? Es lo que conversamos hace un momento. ¿Acaso el diseño de la estructura solo se realiza por gravedad? O sea, digamos, muchos consideran, existe, mejor dicho, la pregunta va a decir, si nos apoyamos ahí por Facebook, ¿existe en el Perú una zona que no ocurra sismos? O sea, que no haya ningún tipo de sismos. Es bien difícil, ¿no? En todos los lugares del Perú es una zona sísmica, por lo tanto, lo que habíamos visto en la lámina anterior es, digamos, simulando de que es una carga estática. Digamos que toda la zapata va a soportar una carga por gravedad, lo cual, ¿es cierto o es falso? ¿Solamente las zapatas van a soportar cargas por gravedad? Esa es la pregunta que les hago. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Ustedes qué opinan? ¿O qué piensan? De acuerdo a su experiencia. ¿Qué creen? Entonces, nuevamente, haciendo un recordaris del videíto, ¿cierto? Vamos a descartar si es cierto de que las zapatas, digamos, solamente soportan peso por el propio peso de la estructura, que es, digamos, una carga estática, una carga fija, ya digamos así, ¿no? Acá la zapata está recibiendo cargas y lo que está haciendo es un cierto movimiento. Y al hacer estos movimientos, lo que se está generando en la zapata, posiblemente, no es posiblemente, es algo real, se están generando un momento. Es una definición que es muy fácil de entender, que vamos a tratar de determinarlo de forma breve, pero es un momento que se está generando en la zapata. O sea, es un momento que se genera por las cargas dinámicas. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un momento también que eran habían cargas dinámicas que el ingeniero estructural, perdón, que el ingeniero estructural analizaba las cargas estáticas también como las cargas dinámicas, que son propias del sismo, ¿no? Entonces,
Las zapatas de por sí, perdón, de por sí van a sufrir el peso propio de las estructuras, pero también el movimiento sísmico el movimiento sísmico dado por las ondas generadas por el terremoto, ¿no? O por el futuro terremoto que se está esperando el Perú. Entonces, perdón, se está repitiendo. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué es el momento? ¿Qué es el momento, no? El momento, por definición, es muy simple. Es muy simple, es fuerza por distancia, nada más. Yo lo estoy poniendo así para poder entenderlo rápidamente. Este es muy didáctico. La idea es entender qué es el momento. El momento lo puedes utilizar en varios procesos. Por ejemplo, ahí. Las personas, por ejemplo, todas las personas que hemos tenido la oportunidad, tanto maestros de obra, operarios, trabajadores de la construcción en general, inclusive nosotros, los que hemos estudiado ingeniería civil, arquitectura, hemos tenido la posibilidad, digamos, hemos tenido la oportunidad en algún momento de doblar un fierro. ¿Cómo se define cómo se define el tema del momento? Es, digamos, por ejemplo acá, ¿no? Es la distancia que tú tienes, es la fuerza que tú le vas a aplicar hacia un punto determinado con cierta distancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá el maestro de Cider Perú ha doblado el fierro de una manera rápida. Pero ¿qué pasaría, ya, si este tubito, ya, estaría más cerca? ¿La fuerza sería la misma o sería distinta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasa si este tubo rojo lo sube más? ¿La fuerza es la misma? ¿Será mayor o será menor? Eh, la respuesta será, ¿ustedes qué opinan? De acuerdo a su experiencia. Va a ser mayor, ¿cierto? Si es que yo subo el tubo, la fuerza va a ser mayor. Mientras yo más alejo, voy a tener más facilidad. Digamos, es un poco el tema de los momentos. Pero, ¿qué es lo que sucede acá en las estructuras? Perdón, ¿sí se ve? ¿Se congeló mi pantalla? ¿Está bien? Todo pasó, ¿no? Ya, pero ¿cómo yo relaciono este concepto de momento en mi estructura? Es lo que justo he puesto ese ejemplo para yo poder relacionarlo. Acuérdense que como son cargas dinámicas, la zapata, ¿cierto? La zapata hablamos que no solamente tiene la carga estática, sino también un momento. Y ese momento es generado por los movimientos dinámicos que tiene el suelo. Por ejemplo, puede ser de que este momento se genere de esta manera. ¿Por qué? Porque estas fuerzas del suelo, ¿no? Estas líneas, que son n líneas, sino que ya por temas didácticos se ponen, he puesto 4, están haciendo un empuje hacia arriba y están provocando que el terreno, perdón, disculpe, están provocando que la zapata pueda tener un posible giro y a eso se le llama momento. Por ejemplo, si vamos a suponer que para suerte de nosotros, esta flecha o esta flecha es una fuerza que se está aplicando sobre la zapata, ¿cierto? Esta flecha lo que está generando es que esta zapata quiera voltearse, genere un volteo, ¿no? Eso, digamos, pero esta flecha, si lo hablamos en función al eje de la zapata, digamos, de la columna, tiene una cierta distancia. Entonces el momento se va a generar, digamos, de manera simple, ojo, de manera muy simple, es la fuerza por la distancia. Sin embargo, los estructurales, digamos, en la hora de hacer diseños, hay diferentes maneras de diseñar, que le llaman diseños triangulares, diseños de formas trapezoidales, digamos, que para este punto no es necesario entenderlo, porque son teorías muy largas de entender, comprender, pero yo lo estoy tratando de enfocar de una manera didáctica. Entonces, esto es, digamos, se generaría así la forma del momento. Igualito, ¿no?
¿Qué pasaría si estas fuerzas generan para el otro lado? ¿No? Generan para el otro lado. Entonces, igual, la fuerza está levantando hacia la zapata y está tratando de que ésta quiera voltearse, ¿no? De que quiera hacer que voltee y si voltea o hay asentamientos ya empieza a tener problemas las edificaciones. Igual también con esta, ¿no? Sino que como les vuelvo a repetir, acá hay varias líneas que se simula a que están haciendo empuje. Por eso es que digamos, entendamos que puede hacer que la vibración de las edificaciones estén en ese va y ven, ¿no? Como lo vimos en el videíto que estaba como temblando. Entonces tenemos esa posibilidad. Por eso es que se genera el momento. Entonces los ingenieros estructurales lo que hacen es diseñar en función a estas cargas sísmicas. Por eso le llaman cargas últimas o cargas amplificadas, porque la edificación por sí no es estática. Siempre se tiene que hacer diseños asegurándose con diferentes factores de las cargas dinámicas. No sé si me están siguiendo hasta ahí. ¿Estamos bien todos? Espero que sí. Entonces, continuemos. Espero que haya quedado claro el tema de momentos. Ahora, también lo que los ingenieros estructurales, digamos, hacen es evitar que digamos, la zapata falle por funcionamiento. Hacen ellos un diseño para que digamos, tratamos de que funcionamiento es que la zapata tenga un área de falla. Por ejemplo, si esta es toda la zapata, el área de la zapata, perdón, todo este es el área de la zapata viendo desde arriba, ¿no? La vista en plata significa que yo estoy mirando desde arriba hacia abajo. Si yo miro desde arriba hacia abajo, este es, vuelvo a insistir, mi área de la zapata, esta área churada es mi columna, ¿cierto? Y posiblemente se considera un área de funcionamiento, un área crítica, ¿no? Que se determina también. Se determina en función a algunos parámetros, algunos criterios, y se determina. Si esto falla por funcionamiento, quiere decir de que todo el peso de que nuestra zapata, puede ser que el peralte, las dimensiones sean muy pequeñas y que empiece a fallar, que todo nuestro peso de la estructura es mayor, está, digamos, metiéndose, ¿no? Y va a empezar a hacer este tipo de fisuras. Y ahí empiezan a hacer las fallas, esas son las fallas por funcionamiento, empiezan a fallar. Ese es uno de los diseños que también se generan en estas tipos de cimentación. Bueno, ¿qué más? Eh, Tenemos los tipos de zapatas. De zapatas, hablamos nuevamente insisto, este es el área de la zapata, tenemos las zapatas céntricas, que es en la columna, tenemos una columna en el centro de toda la zapata. Puede ser una zapata, nuevamente insisto, rectangular o cuadrada, cualquiera de los dos. Igual, tenemos las zapatas excéntricas, que es donde una de las columnas, perdón, la columna está pegada hacia uno de los lados. ¿Ah? Ojo, esta es pregunta de examen. Los tipos de zapatas están, nuevamente insisto, la columna está pegada a uno de los lados, ¿cierto? De la zapata. Y eh, también otro tipo de zapata excéntrica es que la columna está pegada a una de las esquinas. Una de las esquinas. Ahora, estas son, nuevamente insisto, vistas en planta. Ahora vamos a entender cómo se ven estas vistas o cómo se ven en una imagen. Ejemplo, acá, vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde ubicamos las zapatas céntricas y excéntricas? A ver, para hacerlo más práctico y rápido que se pueda visualizar, ¿cuántas columnas céntricas tenemos en la imagen? ¿Cuántas? A ver, unos 10 segundos para responder. Y vayan pensando también los otros compañeros cuántas zapatas excéntricas tenemos. Tanto donde las columnas se encuentran en las esquinas y las columnas se encuentran a un lado de la zapata. A ver, vamos calculando 10 segundos. 3, 2, 1. Espero que estén respondiendo. Entonces, las zapatas céntricas, de acuerdo a la imagen, tenemos ¿cuántas? Tenemos 4, ¿cierto?
tenemos cuatro zapatas céntricas, digamos, donde las columnas se apoyan en el centro del eje de la zapata, ¿no? Tanto en las dos direcciones. Las zapatas excéntricas, donde las columnas están apoyadas en uno de los lados, ¿cuántas tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ¿cierto? No estoy confundiendo. Sí, sí, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. ¿Y cuántas columnas, cuántas zapatas, perdón, excéntricas cuando las columnas se encuentran esquinadas? Tenemos cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero estructural? Pero antes de continuar, viene esta pregunta. ¿Qué tipo de zapata recibe mayor carga? ¿Qué tipo de zapata recibe mayor carga en esta edificación? ¿Ustedes qué opinan? Esta es otra pregunta que les hago. De acuerdo a esta edificación, ¿qué tipo de zapatas puede recibir más cargas? ¿Las céntricas, las excéntricas o las excéntricas donde las columnas están en las esquinas? ¿Ustedes qué opinan? Esa es la idea, ¿no? Digamos, si nosotros nos ponemos en el centro, igual, eso va a ser un tema de la otra sesión que vamos a determinar. Pero les voy adelantando, digamos, los ingenieros lo que hacen es diseñar a través de las áreas tributarias que le llaman. Para esta columna central, digamos, todo el peso que va a recibir se le hace un área tributaria, donde se coge digamos, hablando, se coge la mitad de si esta losa mide 5 metros, se coge la mitad. Si esta losa mide 4 metros, se coge la mitad. Entonces coges la mitad de ambos lados y haces un área. Tributaria también para las columnas esquineras, también haces un área tributaria y lo mismo vas haciendo para las otras columnas. Entonces, por lo general, siempre se considera que las zapatas centrales son las que reciben mayor carga. Perdón. Y ahí donde yo quería reforzar esta información. El hecho de explicarles a ustedes hoy día cómo se puede determinar el área de una zapata bajo ciertas consideraciones no significa de que ya aprendí a hacer, digamos, a calcular. Una cosa es calcular el área de la zapata, pero otra cosa es diseñar. Como les vuelvo a insistir, el ingeniero obviamente mete todos sus datos a un programa llamado ETAPS o SAP y empieza a hacer el análisis. Y el análisis sale por cada zapata, porque cada zapata va a tener, cada elemento va a tener, se hace el cálculo por cada zapata, ¿no? Entonces te sale un modelamiento y te va saliendo cierta información. Ahora, vamos a interpretar rápidamente los planos. Espero que estemos todos, eh, digamos, que se haya entendido. Digamos, en los planos lo que vamos a encontrar es el cuadro de zapatas. Vamos a encontrar la altura, por ejemplo, acá tenemos tierra compactada. No sé si por lo general en algunos aspectos lo hacen o no, pero tenemos la tierra compactada. Tenemos la zapata que tiene un peralte, por ejemplo. ¿Cuánto es el peralte de la zapata? 60 centímetros. ¿Qué más? Tiene un soldado, ¿cierto? Un soldado que es un concreto pobre. ¿Para qué sirve el soldado? Ya lo veremos en otra clase de capacitación. Tenemos en la zapata, también te da el detalle de la parrilla, cómo se va distribuyendo los aceros, ¿cierto? Cómo se distribuyen los aceros. También te da el detalle, bueno, de la columna, que eso también ya es otro tema de capacitación. Y también te da el cuadro de zapatas, te da las dimensiones, ¿no? En este caso le han puesto A y B y te dan la dimensión de la zapata. La dimensión de la zapata es 1 por 1. Es 1 por 1. 1 por 1. ¿Y qué te dice? Te dice que los fierros son de media pulgada, porque acá está el diámetro, y están espaciados a 20 centímetros. Entonces, por lo general, la pregunta es, a ver, para los expertos que ya han trabajado en construcción, si yo tengo fierro de media a 20 centímetros, ¿cuántos fierros me entran en esta dirección? En la dirección de B, o sea, acá. ¿Cuántos fierros me entran a lo largo?
Si es cada 20 centímetros. ¿Me entran 3, me entran 4 o me entran 5? Ahí les mando las claves. 3, 4, 5. Ustedes me comunican. Igual, tenemos también el detalle de la zapata excéntrica, donde la columna está pegada a uno de los lados, ¿no? Igual, también tiene la misma información, tiene la misma dimensión y tiene el fierro de media como parrilla a 0,20. Acuérdense que para diseñar te va a dar, nuevamente insisto, el peralte y la cuantía de fierro, ¿no? En este caso te va a dar el diámetro y la cantidad, ¿no? Ejemplo, acá vamos a ver una imagen, esta es una imagen en 3D, donde este es el plomito clarito, se ve la zapata, y acá estamos distribuyendo el fierro, ¿no? Entonces, en función a los datos anteriores, que teníamos cada 20 centímetros, tenemos 5 fierros, ¿no? En un metro, uno, 2, 3, 4 y 5. Y como es una zapata cuadrada, lo mismo se debe respetar. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya tenemos. Pero miren, acá lo curioso es que acá sí hay un soldado y también adicional te exige de que están los dados donde se apoya el fierro. Cosa que este fierro ya tiene doble recubrimiento. El recubrimiento del soldado y el recubrimiento propio de la resistencia del concreto de la zapata, ¿no? Acuérdense que el soldado es un concreto pobre, pero sí la zapata como resistencia del concreto tiene una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Obviamente es una mayor resistencia. No, como les voy comentando, no se ponen las zapatas piedras, solamente es concreto puro para que pueda soportar y trabaje uniformemente. No se pone piedras grandes, por si acaso, como procedimiento constructivo. Otro tema de los planos, también vamos a encontrar en los detalles de cimentación, bueno, vamos a encontrar todas las zapatas habidas que se van a tener que construir. Miren, por ejemplo, acá está en columna uno, columna 2, un tipo de columna uno, tenemos un tipo de columna 2. La pregunta es, ¿la columna 2 se asienta sobre zapata? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿El tipo de columna 3 se asienta sobre zapata? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? La columna uno, el tipo de columna uno se asienta sobre zapata, mírenme. Para suerte, tipo de columna uno, columna uno, columna uno, se asienta sobre zapata, ¿no? Todos se sientan sobre zapata. Entonces, digamos, las zapatas, para coincidencia, digamos, han coincidido de que van a tener un solo tipo de columna, columna uno, un tipo de columna. Y columna 2 no se asienta sobre zapata, ¿cierto? Como ven, no se asienta sobre zapata, se asienta ¿sobre qué se sentaría la columna 2? ¿Sobre qué se sentaría? Sobre un cimiento corrido, ¿cierto? Igual, acá, columna 3 también columna 3 no se sienta sobre zapata. Entonces, digamos, eso es un tema interpretando los planos. Eh, y otro, nuevamente, el mismo caso que vimos la semana pasada, acá les he puesto, en este caso. Ahora que ya sabemos zapatas aisladas, es recomendable para, supongamos, tener esta edificación con una zapata aislada. Vamos a suponer que esta es mi edificación, estoy sobre una arena limosa, sobre una arena, y mis otras dos cimentaciones están sobre una arena bien graduada, ¿no? Una grava bien graduada, perdón, una grava. Entonces, la pregunta es, esta cimentación, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Qué solución le podríamos dar? ¿O está bien? ¿O es necesario conectar esta zapata con esta y esta con esta? Hacer unas zapatas conectadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué recomendaciones darían? ¿Hacemos una zapata conectada? ¿No? Que ya va a ser tema de la clase, de la siguiente clase. Eh, o dejamos, o está bien la edificación también, es probable, que no haya ningún problema. O hacemos que esta zapata la bajamos. ¿Ustedes qué opinan? Eso se los dejo ahí como tarea
para ustedes, para que lo analicen. Entonces, bueno, como conclusiones y recomendaciones, tenemos lo siguiente, ¿no? Mm, Perdón, como conclusiones y recomendaciones, perdón, lo voy a cerrar de esta manera, ¿no? Siempre, chicos, digamos, tanto para como recomendación general para todo el público, para los trabajadores de la construcción en general, llamado maestro de obra, llamemos a los operarios, llamemos a los ayudantes o peones, digamos, siempre es recomendar a los clientes, igual también a los ingenieros, es recomendar siempre hacer un plano estructural, ya que las condiciones de cada edificación sobre el suelo siempre va a variar. Posiblemente se consideren una fiel copia de algunas cimentaciones de los vecinos, pero de preferencia es que tengan sus propios planos estructurales porque la casa del vecino va a ser muy diferente a tu casa. Las cargas que tú vas a tener va a ser muy diferente. De repente no van a ser muy alejadas, pero tu carga de repente a ti como persona se te ocurrió construir un cuarto piso y ese cuarto piso tú lo vas a utilizar como almacén. Entonces, de preferencia es evitar, digamos, hacer mayor carga a tu edificación sobre el tipo de suelo que ya tiene. Acuérdate que tu cimentación va a soportar cierta carga de la estructura y que en su momento, como vimos en una de las fotos, puede fallar por punzonamiento, que la columna va a empezar a fisurar a la zapata por tanto peso excesivo que tiene. Yo les recomendaría que siempre consulten con un ingeniero civil, especialista en estructura, para que los apoye y en su momento, como les comento, les va a salir mucho más económico porque ahorran recursos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy como conclusiones y recomendaciones? Esperemos que estemos de acuerdo. Hoy día hemos visto que el peso total que recibe el suelo está dado por el peso de la estructura, el peso del material de relleno, el peso del- de la sobrecarga y más el peso propio de la zapata, ¿no? Esto creo que ya no se los expliqué, pero sí. Cuando hablamos del peso propio de la zapata, en una de las consideraciones, como les comenté, se tiene que asumir cierta área, que eso ya se los voy a comentar en la siguiente capacitación. Acuérdense que el peralte mínimo de una de las zapatas es de 0,30 metros o 30 centímetros. Ese es el peralte mínimo, chicos, cuando hablamos de que la zapata se sienta sobre un suelo de cimentación. Pero, ¿qué pasa si una zapata se asienta sobre un pilote? El peralte mínimo es de 40 centímetros. Pero ese es un tema muy aparte, ¿no? Pero ahí les comento. Recordemos también que la edificación siempre van a ser diseñadas por fuerzas estáticas y también por fuerzas dinámicas. También que los tipos de zapatas, tenemos tipos de zapatas según la ubicación de las columnas, ¿no? Y hoy día hemos visto cómo identificar el cuadro de zapatas en el plano y cómo se identifican en el plano, ¿no?